Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos, ¿cómo están ahí del otro lado? Bien, bien, bien. Al menos yo estoy bien y feliz de poder comenzar con este nuevo programa. Continuando, ¿no, Mati? El libro de Daniel, estudiando ese libro complicado para algunos, pero nosotros le tratamos de dar ese toque simple, sencillo. Exactamente, cómo hacer de manera sencilla lo que Dios dijo, porque es muy importante, estamos convencidos de que es importante. Es demasiado importante que podamos entender este libro. Igual de importante seguirnos en las redes. Exactamente, justo eso iba. Es importantísimo que puedan seguirnos en nuestras redes sociales o si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, ¿qué estás esperando? Es completamente gratis, ahí le dan al botoncito, le activan la campanita y se enteran cada vez que subimos un video nuevo. También tenemos una página web, donde en la página web, que es perspectivasiglo21.com, ustedes pueden acceder a más información, pueden acceder inclusive a un recetario que hay, un poquito de estilo de vida cristiana, un poquito de profecías, ustedes pueden profundizar, tienen ahí mucho material para poder compartir y para poder seguir aprendiendo. Perfecto, así que vayan a darse una vueltita ahí por nuestra página web, perspectivasiglo21.com entonces. .com. Bien, ahí van, chequean todo lo que hay, de paso lo empiezan a recomendar también a otras personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a seguir con este estudio del libro de Daniel y en este caso vamos a ir al capítulo 8 ya del libro. Ya estamos avanzando bastante rápido, Mati. Hemos pasado la mitad ya. Sí, ya pasamos la parte histórica, podríamos decir, ahora nos estamos metiendo en la parte profética de lleno. Bien, entonces, ¿cómo es el tema de hoy? Daniel 8, guerra contra Dios y su pueblo. Y ya el título se pone picante, podríamos decir, ¿no? Interesante. Se pone interesante. Como siempre decimos, Mariano, la idea es poder profundizar el libro de Daniel, pero tampoco podemos abarcar todo. Exacto. ¿No? Hemos decidido, por ejemplo, que nosotros hoy toquemos el capítulo 8 y mañana Rubén toque el tema del capítulo 9, ¿no? No podríamos en una hora explicar todos los detalles y hablar de todo, ¿no? Entonces siempre hacemos lo mismo, tratamos de tocar lo que a nosotros nos parece más relevante en cuanto a significado, ¿no? Y que no quiere decir que el conocimiento que estamos dando es un conocimiento absoluto. Exactamente. Por eso los invitamos a que ustedes puedan profundizar más y si se les surgen dudas nos puedan hablar. Para eso están nuestras redes, para eso está nuestro WhatsApp o nuestro correo. Ustedes nos pueden avisar, nos pueden hablar por ahí, nosotros contentos, ¿no? Podemos charlar y profundizar estos temas que son tan importantes. Exactamente. Vamos a ir directamente y retomando un poquitito, empezando con el versículo 1 del capítulo 7 que dice: En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entonces encontramos ahora acá a Daniel, luego de la visión, o sea, que diríamos que cronológicamente esta visión que se encuentra en Daniel capítulo 8 sucede después de la de Daniel 7. Bien. En este caso, Daniel 7 y Daniel 8 en tiempo están ubicados cronológicamente. Ahora, yendo un poquito más profundo al estudio, ¿no? Pasaron 2 años de la visión del capítulo 7. Entonces estamos aproximadamente en el año 550 a.C. Bien. O sea, todavía faltan aproximadamente 550 años para que venga Cristo. Genial. Interesante. Hasta que llegue Cristo. Bien. Entonces, ¿cómo poder graficar lo que estamos estudiando? O sea, es lo que intentamos siempre, ¿no? Dar de una manera gráfica y sencilla la secuencia de profecías que estamos viendo. Algo que vamos a destacar es que Daniel lo hace a su manera y a su manera él ya no escribe más en arameo y ahora está escribiendo en hebreo. En hebreo, sí. Vuelve a escribir en el hebreo, que es el idioma de ¿quién? De los judíos. El idioma de los judíos, el idioma de Israel. Entonces hay una principal importancia en que el pueblo de Dios tiene que entender este mensaje. No es un mensaje cualquiera, no es un mensaje más. Es un mensaje muy específico y como siempre les decimos, a partir del Daniel 7, ahora hay un énfasis distinto en las profecías que él ve. Claro. No es la misma profecía que ve Nabucodonosor, pero si nosotros, ahí como ustedes pueden ver en pantalla, en Daniel 2 tenemos la profecía de la estatua. Sí.
En el 7 tenemos las bestias, que si no lo vieron los invitamos a que vayan a los programas anteriores a poder verlo. Y ahora en Daniel 8, a través de figuras, le muestra más detalles. Claro. Podríamos decir que en realidad como que Dios le va mostrando a Daniel y le va haciendo zoom a ciertos periodos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 2 encontramos la secuencia de todo el reinado de los imperios hasta que viene Jesús. Ahora en Daniel 7 se dan otras características. Claro, ya cambian de metales, pasan a ser bestias en este caso. Exactamente. Bestias híbridas encima. Exactamente. Y ahora otro tipo de bestias. Claro, otro tipo de bestias, que no son un poquito más comunes, podríamos decir. Claro, pero que tienen características particulares. Exacto. Que no es que son animales comunes y corrientes. Si nosotros seguimos esta secuencia desde Daniel 2 hasta Daniel 8, vamos a encontrar, como ustedes pueden ver en pantalla, que el imperio de Medo-Persia, el imperio de Grecia y el imperio que le sigue, que es Roma, está detallado en diferentes, podríamos decir, eventos, claro. Podríamos decir diferentes caracterizaciones, porque por ejemplo, tenemos a Medo-Persia representado con un pecho de plata, sí, un oso, con características específicas que ya la vimos, y ahora otra caracterización más. Lo mismo pasa con Grecia y lo mismo pasa con Roma. O sea, viene siguiendo una secuencia que no es que Daniel 8 me dice algo diferente a Daniel 7 y claro, me dice algo diferente a Daniel 2, sino que es al contrario. Daniel 8 me complementa lo que dice Daniel 7 y a su vez Daniel 7 y 8 me complementan lo que dice Daniel 2. Podríamos decir que es como una recapitulación. Exactamente. Teniendo en cuenta diferentes, en este caso cambiaría el objetivo, solo que se le agrega un poco más de información para hacerle zoom, como dijiste. Exactamente. No es solo una recapitulación, sino también una ampliación de la información. Bien. Dios le está dando más detalles y es lo que vamos a estudiar hoy. Perfecto. Es a lo que vamos a ir. Entonces, yendo directamente a la visión, el versículo 3 y 4, ¿qué dice? Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre esto, el oso y el pecho de plata? Bueno, es otro, pero si vamos a ver, las características son parecidas por más que sea otro animal. Exacto. Porque fíjense que era un carnero, en este caso estaba delante del río, así como estaba Daniel también. Sí. Daniel estaba junto al río Ulai. Tenía 2 cuernos, y fíjense qué interesante porque dice que uno era más grande que el otro. ¿Ustedes se acuerdan el oso qué característica tenía? Que tenía un lomo más alto que el otro. De un lado se levantaba más que el otro, igual que el carnero, ¿no? O sea que repiten algunos conceptos, claro, pero nos da más información. Ahora, ¿por qué un cuerno más grande que el otro, Mariano? Y bueno, esto se debe a esta diferencia que hubo entre los 2 imperios. Sabemos que Medo-Persia estaba conformado por 2 reinos, podríamos decir, ¿no? Media y Persia, pero en este lado, en este caso, aunque surgió más tarde que Media, Persia llegó a ser el poder dominante cuando Ciro derrotó a Astiages de Media en el 553 o 550 a.C. Sin embargo, los medos no eran tratados como inferiores o como una nación subyugada, sino más bien como unos confederados. Muy bien, este capítulo nos enseña de que si bien eran 2 pueblos diferentes, a su vez hacían a un pueblo. Claro. Uno era más poderoso que el otro, ¿no? Pero no es que uno era esclavo del otro, sino que se complementaban, claro, como poderío, diríamos. Entonces, lo que podemos sacar es que si bien los dos eran los 2 cuernos grandes, uno era más, claro, grande que el otro. Más peso que otro. Quiere decir que acá el que conquistó y terminó ganando fue Ciro, que pertenecía a la parte persa, ¿no? Entonces Persa llegó a ser más dominante que Media, ¿no? Entonces se nos da un animal, que ya sabemos que es Medo-Persia, y ahora vemos que se divide y se dirige en 3 lugares diferentes. Sí. En el versículo 3 y 4 leíamos recién. Ahora, ¿por qué dice esto? Esta dirección a que va y hace referencia a las conquistas. Exactamente. La dirección triple, ahí como pueden ver en pantalla, es una referencia paralela con las 3 costillas que tenía el oso en su boca. El poniente es una referencia a Babilonia, el norte es una referencia a Lidia
que actualmente hoy es Turquía, y el sur hace una referencia a Egipto. Los medos persas no se preocupaban por la India o China porque el primer mundo no existía en el oriente sino en el occidente, y ellos querían dominarlo. El este es su origen y devora todo como el oso. Entonces, las tres costillas que uno llega a la conclusión por un estudio de la historia, ahora no solamente nos dice que hay tres victorias, sino que nos da las direcciones. Claro. ¿No? Entonces, viendo las direcciones, al poniente teníamos al imperio neobabilónico. Al norte teníamos Lidia, la zona de lo que hoy es Turquía, como vos, claro, Mariano, decías hoy. Y hacia el sur, claro, tenía Egipto, ahí como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, ¿es casualidad las direcciones, sí, las características que nos da? Claramente no es casualidad. Y esta es una parte dentro de todo sencilla de entender, porque ya vamos a explicarlo bien y la misma profecía nos da la interpretación, ¿no? Entonces, acá nos dan más detalles de esta bestia, de este poder, de este imperio, ¿no? Como ya dijimos, las bestias siempre representaban imperios y poderes. Entonces tenemos a un Medo-Persia que nos dice de qué, si conquistaba hacia el oeste, ¿de dónde viene? Y del este. Del este, lado, ¿no? del opuesto. Entonces, ¿de dónde venía? Y vino de la zona donde la Biblia lo decía. Entonces, algo interesante con respecto a la historia es que 4 años más tarde, en el 547, Ciro el Persa, ya habiendo conquistado Media, ahora arrasa contra Lidia y extiende los límites de su reino hasta el mar Egeo. En el 539 finalmente se hizo cargo de Babilonia. Los persas, originalmente vasallos de los medos, los vencen y de los 2 cuernos se convierten el más alto que creció después. Entonces, tenemos un macho cabrío, Sí. un carnero, Un ¿no? carnero. Un carnero que tenía un cuerno más Alto grande que el otro, que eso son características de un imperio formado por 2. Claro. Nos da la característica que viene del este, Sí. que conquista hacia 3 lugares, y fíjense cómo se cumple todo, ¿no? Con la historia, exacto. Y que además un cuerno crece y se engrandece más que el otro. Entonces, la historia confirma lo que dice la Biblia. En la historia se ve reflejado todo este mensaje. Pero por si fuera poco, y un adelantito a lo que viene después, Daniel cuando ve esto se asusta, en pocas palabras, ¿no? Claro. Entonces Dios le envía a alguien para explicarlo. Y el ángel mismo le interpreta la profecía a Daniel. ¿Y qué le dice el ángel? En el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Clarito se lo deja. O sea que si evitábamos todo lo del medio de historia, Claro. no hacía falta para entender que en realidad esto era Medo-Persia. Claro, la misma Biblia, como siempre veníamos diciendo en los anteriores capítulos, también en los anteriores programas, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la Biblia es el libro que te, podríamos decir, aclara aún así los detalles. Pero está bueno que también la historia pueda aclarar también estos pequeños detalles, o podremos decir, da evidencia de que todo lo que se dice es verdad. Exactamente. El primer cumplimiento se da en la escritura y como reflejo se aplica en la historia. Entonces, la visión continúa. Sí. Ve ahí a un carnero que estaba muy tranquilo parado, ¿no? Que estaba ahí conquistando. ¿Y qué pasa? Versículos 5 y 6. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Muy bien. ¿Y el 7 y el 8? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, podemos decir que en el 5 y 6 se nos muestra que mientras estaba el otro muchacho, el otro carnero, haciendo lo que tenía que hacer, viene un macho cabrío. Y es interesante porque esto es un lenguaje que nos introduce para algo que va a venir después, que está en la misma profecía, ¿no? Que dice que venía del lado del poniente
¿Que cuál es el poniente? El oeste. El oeste. Entonces, sin tocar tierra, hablando de su velocidad, ¿no? Que tenía un gran cuerno notable entre los ojos, que vino hacia donde estaba el pobre carnero y lo destrozó literalmente. Así. Entonces dice que no le dio tiempo a librarse de este macho cabrío al carnero. Entonces habla de una destrucción total. Como ya hablamos de que las bestias simbolizaban imperios, quiere decir que está hablando del imperio que sigue a Medo-Persia. Exactamente. Podríamos decir que es el imperio que destrona al imperio Medo-Persia. Ya eso lo vimos, la secuencia en la historia, y no es que Daniel 8 me va a cambiar lo que decía Daniel 7 o Daniel 2, sino que esto amplifica. ¿Y qué es lo que nos dice la historia, Mariano? En el 490 a.C., los atenienses vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Después, los ejércitos de Alejandro se abren camino a través de Arbela y aplastan al débil Darío en el 331 a.C., despejando el camino hacia las ciudades doradas de Babilonia y Susa. Una vez conquistadas, sus tremendas riquezas caen en manos de Alejandro. Ahora no solamente tienen poder, sino también que ahora empieza a conquistar de una manera descomunal, ¿no? De una manera rápida. Fíjense que en poco tiempo, como ya lo vimos y estudiamos, Alejandro Magno llega a conquistar un imperio grandísimo, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Se dan una secuencia de batallas entre Medo-Persia y Grecia, y entre ellas está la batalla de las Termópilas. Ustedes pueden ir a estudiarlo, o también el cine hace alusión a la historia, y hay una famosa película que se llama 300, ¿no? Donde está el general Leónidas, que quien lo sigue, ¿no? Que habla de esta batalla, de la batalla de las Termópilas. Esto es un antes y un después en la historia, porque Grecia se da cuenta que tiene un poder militar que puede vencer a Medo-Persia. Entonces, en base a esto también Alejandro Magno se envalentona más todavía y empieza a conquistar. Entonces, ¿qué sigue diciendo la historia? Alejandro asume el título de rey de Persia, pero siempre tan ambicioso cruza las altas montañas de Asia y desciende al valle hindú. En la cúspide de su gloria, a la edad de 33 años, sucumbe a la enfermedad y muere, víctima de su propia ambición. La historia cumple la visión hasta el más mínimo detalle, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. 4 funcionarios de Alejandro se dividieron el reino entre ellos, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces la historia nos sigue diciendo que la profecía tenía razón. Exacto. O sea, en otras palabras, la profecía nos cuenta de un macho cabrío que tenía un cuerno que era prominente, que ese se rompe, y que en su lugar crecen 4 notables. Quiere decir que ese poder que estaba centrado en una persona, ahora se divide en 4. Entonces, la historia nos comenta que estos 4 generales, que estos 4 cuernos son en realidad 4 generales. Son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ustedes ahí lo tienen en la pantalla. ¿Era casualidad que el leopardo tenía 4 cabezas? No. ¿Era casualidad de las 4 alas de la velocidad? Tampoco. Entonces, acá la profecía de Daniel 8 nos empieza a amplificar. Recuerden que ahora ya no hay, podríamos decir, una simple sucesión de imperios. Acá hay mucho más, porque la profecía nos empieza a dar más detalles sobre qué es lo que pasa con el pueblo de Dios. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los hijos de Dios en este momento de la historia y en la historia lo que viene a continuación? Podríamos hablar mucho de historia, pero siempre la Biblia confirma. La Biblia se interpreta a sí misma, Mariano. Exactamente, y esto lo podemos notar en el versículo 21 y 22 del capítulo 8, donde el ángel confirma la interpretación diciendo: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Muy bien. Ahora, ¿los 4 generales tuvieron la misma tenacidad que Alejandro Magno? Claramente no. No. Fíjense que hasta ese detalle le da el ángel al profeta Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia, punto. Listo.
En otras palabras, casi más le dice es Alejandro Magno, ¿no? Faltaba el título ahí. Para que sea un poquito más detallado. Pero ese gran cuerno que fue quebrado sigue, se le suceden 4 imperios que no van a tener la misma fuerza. Entonces hasta ahí, podríamos decir, vemos una secuencia de 2 bestias, una guerra que se da, Claro. ¿no? El principio es el mismo, en los vientos, ¿no? En los movimientos bélicos, y ahora hay un tercer elemento que se suma y que es igual de importante que lo que venimos estudiando, Mariano. Tal cual. Y esto lo podemos encontrar en los versículos 9 al 12, que dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fueron quitados el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y vamos a leer los 2 versículos que siguen y vamos a repasar algunos puntos. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Qué lindo, en qué lindo lío nos metimos acá. Claro, muchas cosas aparecieron en estos versículos. Acá, hasta el versículo 14, es donde termina la visión de Daniel. Es hasta donde podríamos decir, Dios le revela en visión a Daniel lo que iba a suceder. Lo que encontramos del versículo 15 en adelante es contexto e interpretación angelical. Bien. Que ya vamos a ver quién fue el que le vino a explicar. Sí. Ahora, este es un tema que no podemos pasar por alto y hay detalles que tenemos que resaltar, porque esto es muy importante, Mariano. Dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Sí. Ya escuchamos el término cuerno pequeño en el programa anterior, pero este creció en varias direcciones, se engrandeció, dice, hasta el ejército del cielo, se le dio poder, por él fue quitado el continuo sacrificio, la causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso y prosperó. No solo eso, sino que fíjense que Daniel ahora acá escucha una charla. Claro. Escucha una charla entre 2 personas, 2 santos que hablaban, dice, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Y cuánto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces, el concepto que empezamos a ver acá es un concepto netamente, podríamos decir, levítico, o también podríamos decir tiene que ver con el idioma que se utilizaba en el santuario. Claro. Cuando Daniel escucha el continuo sacrificio, el santuario, en lo primero a lo que remite seguro es, primero, al templo de Salomón que él vio, y segundo, al santuario elevado por Moisés en el desierto. ¿No? Entonces él dice, si 2300 días, que son las tardes y mañanas, porque así se contaban los días, quiere decir entonces que los 70 años de la profecía de Babilonia se terminó, porque todavía no había caído Babilonia. Claro. Todavía era Belsasar rey. Entonces dice, ¿qué pasa al final? ¿No va a terminar dentro de poco la cautividad? Entonces Daniel se angustia, no solamente porque no entendía lo que hablaba, lo que decía la profecía, sino porque él pensó que el pueblo iba a estar más tiempo cautivo, 2300 días. Es demasiado. O sea, no se va a terminar más la cautividad. Sí. Esto sigue. Ahora, Daniel no entendía por qué un poder, y este poder tenía esa fuerza y podía hacer ese tipo de guerras. Ahora, este poder, ya vimos en la sucesión de reyes,
en la sucesión de imperios quién era y hacia dónde íbamos, ¿no? Ujú. Pero ahora vamos a ir con más detalles, Perfecto. que es lo que tenemos que aprender. Entonces, este poder que es llamado cuerno pequeño, ¿qué es? Y en este caso es un poder que va a ir a atacar directamente a un pueblo específico. Fíjense que hasta ahora venimos hablando de que lo que importa era conquistar el mundo Claro. y lo conocido. Pero ahora este poder no le alcanza con conquistar el mundo. No quiero conquistar mal horizontal. Ya que se Claro, quiere o sea, por otro vamos lado. más allá, que es la guerra que vamos a empezar a estudiar ahora. Entonces este poder no solamente se trata de un poder opositor, o un poder opositor o enemigo del reino, sino que también tiene un poder opositor a todo lo que tiene que ver con Dios, Claro. ¿no? Y hay un principio interesante, Mariano. ¿Querés leer lo que dice ahí en la pantalla? Dice, al igual que la torre de Babel, el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, como dice el versículo 10. La relación entre el cuerno pequeño y la torre de Babel recibe confirmación posterior por el uso del verbo se engrandeció, que se repite 3 veces en el versículo 10, 11 y el 25. En nuestro texto, la Biblia utiliza una palabra de la misma raíz para caracterizar a la torre de Babel, ¿Por qué se construyó la Torre de Babel? porque las personas querían llegar al cielo. Querían ser como Dios, Ujú. ser igual a Dios y no hacer caso a la voluntad de Dios. Entonces, este mismo principio de Babel se repite en este cuerno pequeño, Ujú. ¿no? En este poder, que ya vamos a ver, es un poder opositor no solamente al imperio griego, Claro. porque lo conquista, sino que también ahora se opone a todo lo que viene de la mano de Dios. Ahora, ¿hay algún detalle que nos dice de dónde sale este poder? Sí, dice que aparece entre medio de los cuernos. De uno de ellos, dice, ¿no? Exactamente. Ahora, hay varias interpretaciones dentro de las escuelas de interpretación sobre este poder. Ujú. Y creo que la Biblia, como siempre decimos, se interpreta a sí misma y hay que entender un poquito más del contexto. Hay hoy en día dos grandes, podríamos decir, interpretaciones. ¿De los cuernos o de los vientos? Y si vamos a estudiar un poquitito más, no voy a dar la respuesta antes de tiempo, sino vamos a explicarla y ahí después vamos Ahí a está. dar la respuesta. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque si nosotros decimos que viene de los cuernos, estamos diciendo que en realidad sale de un lado. Ahora, si decimos que es de los vientos, se tiene que aplicar a otra cosa. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema si decimos que es de los cuernos? Bien, en este caso se aplicaría, como pueden ver ahí, el texto estaría diciendo que el cuerno pequeño tendría que surgir de algún imperio griego, de estos 4 imperios que se habían dividido, y ahí es donde algunos intérpretes ponen a un personaje, en este caso Antíoco Epífanes, que es el cuerno pequeño. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, Antíoco Epífanes fue alguien que realmente se opuso a Dios. Ujú. O sea, realmente puso guerra y conflicto contra el pueblo judío. No solo eso, sino que también profanó el santuario. Ustedes saben que en el sistema ritual, en el santuario, siempre se sacrificaba un corderito. Y en la literatura levítica, ¿no? Un judío no suele comer chancho porque es abominación, Claro. ¿no? Está entre los animales inmundos. Y este hombre lo que hizo fue sacrificar cerdos donde se sacrificaba el cordero. Ujú. O sea, no solamente estaba blasfemando y corrompiendo, sino estaba yendo contra Dios. Claro. De aquí surge la revuelta de los macabeos, ¿no? Y la fiesta de las luces. Ujú. O sea, surgen muchas cosas a partir de este Antíoco Epífanes. No lo vamos a estudiar ni lo vamos a leer ahora porque nos llevaría mucho tiempo, Claro. pero es un poder, o sea, es un emperador que realmente se opuso a Dios y que realmente profanó el santuario. Pero ahora, ¿es a este personaje principal que hace referencia al cuerno pequeño? En este caso no. Vamos a decir que no. Pero ¿por qué? No porque se nos ocurra a nosotros, sino porque hay una razón del por qué. La palabra, que significa ellos, en realidad es masculina. Esto indica que gramaticalmente el antecedente es vientos y no cuernos, puesto que vientos puede ser del género masculino o femenino, pero cuernos
sería solamente femenino. Ujú. Si nosotros intentamos entender que cuernos, ellos vienen de cuernos, tendría que ser en realidad ellas. Ellas vienen de cuernos. Exactamente. Salió de una de ellas, de las cuernas, Y no queda bien. y no queda bien. Ahora, gramaticalmente, y ya esto no es un tema de interpretación, es imposible Ujú. hacer concordar que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Entonces, si no es Antíoco Epífanes, no sale de los cuernos, ¿de dónde sale, Mariano? Y en este caso va a salir de los vientos. Que acá Daniel lo que hace alusión es básicamente a las 4 bestias. En este caso, al mencionar el cuerno, proviene de uno de los vientos, está insinuando que se origina en una de las bestias, que eso sí tendría un poquito más de sentido, ¿no? Exactamente. El profeta deliberadamente no hace mención de la bestia para mantener la atención de sus lectores únicamente en el carnero y en el macho cabrío. Por eso menciona acá que viene o sale de los vientos. Exactamente. ¿Y qué dice el ángel que le viene a interpretar a Daniel sobre este cuerno pequeño? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y los hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, fíjense que no da nombre, pero sí da características de este poder, de este cuerno pequeño. Dice, cuando los transgresores llegan, como está diciendo, en el tiempo en el que ya no va a haber más respeto por nadie, Claro. ¿no? Otras cosas del tiempo del fin, se levantará, dice un rey, ¿cómo va a ser? Altivo de rostro, Altivo de rostro. entendido en enigmas. Ahora, alguien que haya sido altivo de rostro, ¿qué significa? ¿Que es alguien orgulloso? Claro, Y que es alguien que es muy sagaz. también. Ahora, recordemos que estamos en una secuencia de profecías que no podemos dejar de lado las anteriores. En Daniel 7 encontramos también el cuerno pequeño, Ujú. que salía de la bestia, Sí. que quitaba 3, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y que después se engrandecía. Que se le daba la característica humana, dando a entender la sabiduría. Claro. Entonces se repite ese principio que ya lo vamos a estudiar más en profundidad. Pero ¿qué va a pasar con este poder? Dice que su poder no va a ser con fuerzas propias. Claro. ¿Qué diferencia hay entre la primer bestia, la segunda, la tercera, la cuarta que la saltea acá, no la dice, ya Ujú. vamos a saber por qué, y este poder? Y se le da un poder extra, podríamos decir, ¿no? O sea, su poder no Exactamente. viene de mano humana. O de Babilonia conquistó por Nabucodonosor Sí. y su intelecto, podríamos decir. propio. Claro. ¿No? Ciro también, Ujú. Alejandro Magno también. Pero este tiene Una característica diferente. en lenguaje futbolístico se le diría un ayudín. Claro. O sea, tenemos que entender que hay alguien que está por sobre esto Claro. que está dirigiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Claro, cuando este ser, que ya sabemos quién es, empieza a obrar, ¿no? Va a causar grandes ruinas, va a prosperar, va a destruir a los fuertes, o sea que está hablando acá de una persecución Sí. al pueblo de Dios, y su corazón se engrandecerá. ¿Te suena esto, Mariano? Sí, bastante, de muchos. En este caso, de uno en particular que también su corazón se engrandeció. Y creo que ya podríamos revelar, ¿no? ¿Cuál es Ujú. esto o lo dejamos para más? No, hay que decirlo. ¿De dónde va a venir esta fuerza? ¿Qué personaje, podríamos decir, se quiere engrandecer en su corazón, quiso ser igual que Dios y literalmente fue a atacar al pueblo de Dios? Y no más que Satanás mismo. Exactamente, porque dice que sin aviso destruirá a muchos, quiere decir que va a haber una destrucción, Sí. va a haber matanzas.
y que se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Y en este caso Jesús. Jesús. Estamos hablando de que este poder no solamente va a ganar a nivel mundial, sino que también va a tener una guerra principal con Dios. O sea que nos está describiendo el gran conflicto. Tal cual. El conflicto en el que nosotros estamos inmersos. Pero, una alerta spoiler, le hace el ángel acá, y le dice, pero ¿saben qué? Será quebrantado, aunque no por mano humana. El príncipe de príncipes, que es a quien este poder quiere atacar, lo va a vencer. Amén por eso. Entonces quiere decir acá, no importa cuánto hablemos de las malas intenciones, O todo lo que haga. o no importa todas las señales que haga, es un poder que perdió. Exactamente. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, este poder no va a poder hacer nada contra un hijo de Dios. ¿Va a intentar? Obvio. Va a intentar. ¿A algunos va a alcanzar? Seguramente. Va a alcanzar. Pero nunca nadie va a alejar a nadie de Dios, ¿no? Eso es una decisión muy personal, Mariano. Entonces, vamos a ver ahora algunos paralelismos, ¿sí? Algunas situaciones que se repiten en Daniel 7 y Daniel 8 con referencia a este cuerno pequeño. Bien. Al igual que en el capítulo 7 podemos ver que hay un cuerno pequeño, que lo representa en el versículo 9, es arrogante, como dice el versículo 23, e inteligente. Este poder quiere usurpar a Dios, como vimos en el versículo 10, asume la prerrogativa del príncipe de los ejércitos y le quita el continuo sacrificio, desprecia la ley, porque dice en el versículo 12, echó por tierra la verdad. Este poder persigue a los santos y una de las últimas características, el cuerno pequeño sucede al reino de bestias y permanece hasta el fin como el único poder. Muy bien, entonces, estas características, viendo ahora un cuadro, podríamos decir comparativo, ambos son identificados con el mismo símbolo, un cuerno. Ambos son descritos como pequeños al principio, pero que después crecen. Ambos son descritos como poderes persecutorios, o sea que su guerra contra Dios, ¿en quién se refleja? En este caso, en perseguir. En perseguir pueblo, ¿no? A su pueblo, a los hijos de Dios, que en el tiempo del fin es el remanente. ¿Sí? O sea que estamos hablando de un poder que va a perseguir. Dice, ambos tienen como blanco el mismo grupo, como objetivo de su persecución, claro. Lo que decíamos recién, el pueblo de Dios. Ambos son descritos como poderes autoexaltados y blasfemos. Sí. Ambos son orgullosos y atentan contra todo lo que viene de Dios. Ambos son descritos como ejerciendo una inteligencia astuta, ¿no? Y esto tenemos que entender, porque nosotros podemos pecar por confiados o por orgullosos. Por confiados decir, no, yo soy un hijo de Dios y Satanás ya está, no me va a ganar, no tiene poder contra mí. Qué raro que es eso. ¿No? Y otra cosa es darle tanta responsabilidad a Satanás que nos quitamos de nosotros nuestra propia responsabilidad de tomar las decisiones, ¿no? Claro. O podemos sobreestimar a Satanás o subestimar. Los dos son problemas. Sí. Porque los dos nos llevan a alejarnos de Dios. Porque creemos o que no podemos contra Él o que Dios no tiene el poder contra Él. Exactamente. Y hay algo que tenemos que entender. Satanás actúa de manera inteligente. Sí. Sabe por dónde atacarnos. Sabe qué es lo que más nos duele. Sabe qué es aquello que en lo que somos más débiles. Sabe por dónde entrar. ¿No? Pablo lo llama así como la concupiscencia, ese lugarcito de la armadura donde te filtra la humedad. Donde entra la flecha, justo. Exactamente. Ese lugar donde vos sos débil. Satanás conoce tus debilidades, Satanás conoce tu realidad, pero Dios es más poderoso. Tenemos que estar conscientes en el tiempo que vivimos. Por ejemplo, ambos representan el final y mayor clímax anti Dios en las visiones. Ambos en su actividad están delimitados por un tiempo profético, así como lo vimos, 2300 días después del tiempo del fin. Ambos extienden su actividad hasta el tiempo del fin. Claro. Y ambos son destruidos de manera sobrenatural. O sea, ¿yo puedo destruir a Satanás? No, yo tampoco. Solo. Y vos que estás viendo tampoco. Nadie, solos. Solos no. Pero con el poder de Dios
podemos destruir al enemigo, podríamos decir, ¿no? Solamente refugiándonos en el Señor. Tal cual. Solamente confiando en Él y en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes que hay algo que me pongo a pensar, Mariano, hablando de todo esto, y antes de continuar con lo que estamos hablando? Estamos inmersos en un conflicto. Sí. Por más que no queramos, tenemos que tomar una decisión. La Biblia nos muestra, y el estudio de Daniel nos aclara el panorama en cuanto a que el mundo está avanzando. Sí. La historia está avanzando y estamos viviendo en un tiempo especial, en un tiempo donde ya vamos a ver un poquito más en profundidad cómo llama el ángel al tiempo para el que es esta profecía, ¿no? Entonces, no se trata de que, qué lindo lo que dicen y chau. Claro, no, es empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a no solamente ver el video, darle un me gusta y compartirlo, sino empezar a reflexionar en lo que estamos tratando de explicar en este caso. Y así como dijo Mati, estamos en un tiempo muy delicado, estamos en el tiempo del fin, y estamos en un tiempo donde hay que empezar a tomar decisiones importantes. Estas decisiones van a llevarnos a una vida eterna o a una muerte eterna. Y aparte, Mariano, hoy tenemos la posibilidad de poder estar teniendo este programa en el aire, podríamos decir. Claro. ¿No? En las redes. Pero va a llegar un momento donde este poder, que ya vimos con todas las características que tiene, nos va a impedir predicar la verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿A que nos, a que nos inhiban para empezar a predicar? Y no, hay que empezar a hacerlo ahora. No, mañana puede ser muy tarde. Tal cual. Literalmente. Hoy puede ser muy tarde. Ahora es el momento. Esto no se trata de que quizás, porque proféticamente va a suceder. Está escrito. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esta verdad que estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos poniendo en práctica nuestra vida? Claro. Porque esta es otra, ¿eh? A veces nos gusta tanto hablar de profecía, pero nos gusta tan poco hacer cosas por el otro, Sí. como si fuera que una cosa invalida a la otra. Y cuando en realidad tendría que ser dos cosas que van juntas. Exactamente. No sirve de nada el conocimiento si nosotros no aplicamos en nuestra vida todo aquello que estamos aprendiendo. Si este mensaje no transforma tu vida, no te toca las fibras más íntimas y necesitas lograr un cambio, algo está pasando. Muchas veces tenemos la mente cauterizada con los problemas. Claro. Nos enfocamos tanto en los problemas, en las dificultades, que nos olvidamos de que tenemos una misión que cumplir. Tenemos algo que hacer y tenemos un papel crucial en el desenlace de la historia. Entonces, la identidad del cuerno, yendo a lo que dice la Biblia, ¿cómo lo describe? Bueno, este poder está ubicado hacia el occidente, desde allí se desplaza hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y por segundo característica, este poder surge después de los 4 cuernos. Es decir, que viene, como habíamos mencionado, después del imperio griego. Muy bien. Y este poder, según lo vimos en la profecía, tiene un desplazamiento doble, podríamos decir. El sur, el oriente y la tierra gloriosa hace alusión a su, podríamos decir, desplazamiento horizontal. Claro. ¿No? Donde lo que busca es conquistar la tierra conocida. Exactamente. Ser un imperio a nivel mundial. Pero en el versículo 10 nos dice que de este mismo lugar va a tomar otra dirección. Claro. Porque dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, este doble crecimiento, este doble desplazamiento, ¿a qué hace alusión? Ya vimos que es un poder que se conquista la tierra, llega a tener dominio a nivel mundial, es un poder que crece hacia todos los lados, pero también ahora hacia el lado del cielo, podríamos decir. Entonces, no quedan dudas de lo que venimos estudiando, que este cuerno pequeño en la visión de Daniel 8 representa a Roma. Bien. Representa a Roma, pero en sus dos fases, podríamos decir. Tiene dos fases. La Roma imperial, que va hasta el 476 aproximadamente, y luego lo que se considera la Roma papal. Esto quiere decir cuando la Iglesia
católica apostólica romana, ¿no? El poder del Papa empieza a ser tan importante como el poder del rey. Claro. ¿No? Ya acá, y eso ustedes vean en la historia, nosotros no lo vamos a poder contar todo ahora, pero estas dos fases hacen alusión a, podríamos decir, Mariano, al imperio romano de la época de Jesús, claro, porque un imperio era romano y no tenía nada que ver con la religión, no, pero también tiene que ver con el imperio romano y su influencia eclesiástica religiosa. Ustedes si van a la historia, pueden ir a estudiar, llega un momento en la historia donde se peleaba a ver quién tenía más poder, si el papa o el rey. Sí. Si un rey tenía que ungir a un papa o un papa a un rey, ¿no? O sea, como religión oficial. Claro. Entonces, estas son las dos fases del cuerno y es lo que vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Bien, vamos entonces a la fase 1, podríamos decir, a la Roma imperial. En este caso, Roma conquistó el Oriente en el 168 y el 133 a.C. Conquistó lo que se conoce la Tierra Gloriosa, que en este caso de Judea, al mismo tiempo que conquistó Siria en el 63 a.C. y por último conquistó Egipto al sur en el 31 a.C. Entonces, el desplazamiento se da en este lugar, diríamos, ¿no? En la tierra acá. A la tierra gloriosa, Daniel le dice, porque Cristo todavía no había venido, Claro. Si bien ya proféticamente el pueblo lo iba a negar, todavía esa era la tierra gloriosa porque era donde iba a nacer el Mesías, ¿no? El Mesías iba a nacer del mismo Israel. Entonces, este desplazamiento se da, y cuando ustedes ve, que ya lo estudiamos varias veces, no lo vamos a repetir, Mariano, ustedes entienden que cuando Jesús viene a la tierra, ¿cuál era el imperio que estaba gobernando? Roma. Y era un imperio que, podríamos decir, obligaba a cierta religión. No, todavía no. Hasta el 476 no pasa esto. Luego con Constantino empieza a tomar un cambio. Eso es historia que lo vamos a dejar para que lo explique mañana Rubén y algunas cositas más que ya le vamos a contar. Pero tenemos que entender esto. Se da un imperio romano que tiene una doble faceta. Claro. ¿No? Que es una continuación en el tiempo. Hasta el 476, después del 476 en adelante. Ahora, en la segunda fase, ¿por qué decimos que son dos fases, María? En este caso, porque ya empieza a tomar, o podríamos decir que va contra... no le bastó con empezar a conquistar toda la parte terrenal, podríamos decir, sino que va contra el cielo. Esta dimensión vertical de lo apocalíptico también proclama una nueva fase de la obra del Cuerno Pequeño. La conquista del territorio en el oriente, el sur y la tierra gloriosa es un tipo de actividad político-militar, podríamos decir, ¿no? Por tener mayor... desplazarse por toda la tierra, ser un imperio mundial, tener mayor poder. Y un ataque contra el cielo, aun si se lo describe en términos simbólicos, es distintivamente una actividad religiosa. Por lo tanto, con esta fase de la obra del Cuerno Pequeño, la profecía entra en su fase religiosa. Podríamos decir que pasamos de una fase político-militar a una fase con influencia religiosa. Ahora, en esta segunda fase, ¿cuáles son, podríamos decir, los objetivos? Hay varios objetivos que lo dice la misma profecía. El Cuerno Pequeño de Roma tiene un nuevo blanco, pero ahora no es la tierra, sino el cielo. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios. Exactamente. Y fíjense cuáles son sus objetivos. El ejército del cielo, tiene que ver con los ángeles, ¿no? Sí. El príncipe que dirige este ejército, que es Jesús mismo. Y el santuario que está en el cielo junto con el servicio que ahí se realiza. Y estos hay que estar atentos porque vamos a ver un poquito más en la profecía. Ahora, un poquito más de información que dice la palabra de Dios para que tengamos en cuenta, Mariano. ¿Qué dice ahí? En Daniel 12:3, el arrojar de las estrellas del que se habla aquí se explica en el versículo 24. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los santos del Altísimo son el blanco del Cuerno Pequeño. Y eso nos dice que el Cuerno Pequeño habría de ser un poder perseguidor. En otras partes del libro de Daniel compara a los santos con estrellas. Cuando finalmente emerge victoriosos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y ahora, es interesante entender que todo esto es un poder que, como habíamos dicho hoy que decía la Escritura, la profecía de Mariano, ¿es por fuerza propia?
Claramente no. Y ahora ustedes fíjense, pónganse a pensar, Daniel está recibiendo una visión y en la visión él ve un carnero con un cuerno más grande que el otro, de repente ve un macho cabrío que viene del poniente con un cuerno grande que lo destroza, lo destruye, mientras él está en esta actividad se rompe el cuerno, salen 4 y de los vientos, quiere decir de todo este tumulto, de todo este movimiento, no de los cuernos que se salen del macho cabrío, sale un poder que empieza siendo pequeño, que se vuelve grande, que no solamente conquista el reino, sino que ahora le hace guerra a Dios. Se volvió loco Daniel con todo eso. Imagínense cómo se habrá puesto Daniel. Y ahora les digo más, no imagínense, leamos cómo se puso Daniel. Tal cual. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y cuando leía esto los otros días, mientras preparábamos acá el programa y eso, se me puso la piel de gallina. El pensar que Daniel, siendo un hombre imperfecto, en una visión se encuentra con Cristo mismo y el ángel Gabriel, quien reemplaza en posición a Satanás. Fíjense que estamos hablando de una visión donde Jesús mismo, Cristo mismo, le dice a Gabriel, al ángel más importante en rango, Claro. no en importancia, sino en rango, que se tome el trabajo de explicarle a Daniel lo que era la visión que había visto. Tengo que decir, qué privilegio. ¡Qué honor! La verdad que sí. Tendría la misma reacción que... Y lo que me pone a pensar, Daniel. ¿no? Qué lejos que estoy de eso. Sí. Sí. El poder... Primeramente, la misma reacción, ¿no? Eso es algo que a mí me sorprende. Me asombré y me postré sobre mi rostro. Tener a Jesús diciéndole al ángel Gabriel que venga y, en el caso de Daniel, ¿no? Que le explique. O sea, no cualquiera podría estar en esa posición. Y yo me pongo a pensar a Daniel, ¿no? O sea, claro, no está mal lo que él sintió. No, está bien. A nosotros a veces nos pasa hoy en día que al querer estudiar las profecías vemos que son cosas difíciles, que son cosas que no entendemos y lo primero que hacemos es asustarnos y hasta no querer estudiar. Claro. Pero acá hay una orden directa de Cristo diciéndole a Gabriel que le enseñe. Y el ángel le está diciendo, entiende, Daniel, es importante que entiendas, es importante que estudies, ¿no? Y muchas veces nosotros, por simple decir esto es difícil, lo dejo a un lado, Y lo ¿no? dejo, sí. Y cuando en realidad nos estamos perdiendo una gran parte del mensaje, una parte crucial de la historia. Porque le dice, la visión no es para ahora. Daniel, esto miedo que vos tenés no es, tranquilo, no es que se va a extender la Claro. esclavitud. No te preocupes. ¿Para cuándo es? Para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Pero nosotros ¿dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos viviendo, Mate? Interesante, ¿no? Eso lo va a explicar mañana. Así que no se lo Rubén, pueden perder. así que no se lo pueden perder. Entonces, en esta relación hermosa que hay entre el cielo y Daniel, hoy se puede repetir, Mariano. Sí, tal cual. A través del Espíritu Santo Dios nos quiere explicar su mensaje, nos quiere mostrar. Y fíjese lo que le dice sobre la visión de las 2300 tardes y mañanas. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Puede que sea una de las reacciones más de mucho cuando empieza a estudiar las profecías. Exactamente. Pero que no nos acobarde el Exacto. no entender en un principio.
porque Dios quiere que lo entendamos. Y le está diciendo, Daniel, la visión de las tardes y mañanas no es para vos. Yo te la voy a explicar, pero no es necesario que la entiendas porque se va a aplicar en el tiempo del fin. Claro. Es la profecía más larga de fechas y es la última que tiene fechas. Eso es lo que vamos a estudiar también mañana. Pero como siempre hay un paralelismo entre el 7 y en el 8. En la pantalla podemos ver una secuencia que se da en ambos capítulos. En el 7 tenemos bestias, que era un león con alas, un leopardo con alas. Un oso con unas costillas. Un oso con costillas, un dragón, que era una bestia rara, que era descrita rara. Las bestias del capítulo 8 son un carnero y un macho cabrío. Claro. Luego de estos surge un cuerno pequeño. En ambos aparece. Y en el programa pasado, Rubén habló acerca del juicio que estaba ahí en Daniel 7. Ahora, lo que para el juicio es, en Daniel 7, Daniel 8 lo llama con la purificación del santuario. El evento descrito como el comienzo, entonces, el Hijo del Hombre, uno como un Hijo del Hombre, vino hasta el Anciano de Días, los libros fueron abiertos, etc. Es el evento que se describe, pero ahora tiene fecha. Claro. Porque dice 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El comienzo del juicio de Daniel 7 es el día de la purificación del santuario. Entonces, lo que el capítulo 7 llama el día del juicio, el capítulo 8 lo califica como el día de la expiación. Pero que en realidad son el mismo acontecimiento. Ahora, ¿por qué una fecha de inicio, una fecha de fin? ¿Qué significa purificación del santuario? Podemos decir que purificación del santuario, en base a lo que aprendimos de Daniel, no es más que el día del juicio. Claro. ¿No? Y el día del juicio, quizás lo escuchaste mencionar, el Yom Kippur, era un día donde el pueblo entero estaba expectante viendo si iba a ser salvo o no. Si el sacrificio que se iba a ser aceptado por Cristo o no. Y saben, desde 1844, que me adelanto un poquito, pero ya en el tiempo del fin, se está viviendo este evento. Y nos gustaría cerrar con un pensamiento, Mariano. Una pregunta bastante interesante en este caso, ¿cómo vamos a estar nosotros durante o en ese día de juicio, ¿no? Y un versículo que quisimos agregar acá, 1 Corintios 4:5, que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Estamos viviendo, en primer lugar, en el tiempo del fin. Sí. Segundo, entender que es un tiempo donde se está decidiendo la eternidad de cada uno de nosotros. Nuestras decisiones en la vida nos van a llevar a obtener la vida eterna o la muerte eterna. Entonces, acá va una pregunta más que personal. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Las decisiones que estás tomando, ¿sirven para que te acerques o te alejes de Dios? ¿Sos consciente realmente del tiempo en el que estamos viviendo? Y si es así, ¿cuánto estás haciendo para favorecer la batalla que hay entre Dios y Satanás? Y no te estoy hablando de favorecer que vos sos el encargado de ganar, sino cuánto estás ayudando al Señor en esta batalla, porque tenemos una misión que cumplir. En otras palabras, ¿cuánto estás cumpliendo con la misión que el Señor te dejó? ¿Cuán consciente estás del papel relevante que podés tener en la historia? Porque la historia va a pasar. Porque los acontecimientos siguen pasando y van a seguir pasando. Y Dios puede venir y va a venir, lo quieras o no. Dios va a venir y si vos decidís seguir a Cristo y obrar conforme a su voluntad, vas a recibir tu recompensa. Pero si decidís hacer oídos sordos o no actuar, también vas a recibir tu recompensa, pero no va a ser la misma. Tal cual, así como dijo Mati. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy en día en nuestra vida para determinar si vamos a estar de qué lado del equipo, de qué lado de esta batalla, este gran conflicto? Hasta acá el programa de hoy lamentablemente no nos puede dar el tiempo para poder explicar todo. Creo que nos encantaría, Mati, eso, poder quedarnos más tiempo, pero no se pueden perder el programa de mañana. Así que muy atentos.
Suscríbanse nuevamente a nuestro canal, activen las notificaciones y nos vamos a estar viendo en el siguiente programa. De parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga mucho.